nosotros en este día. Y sean todos bienvenidos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, a esta reunión. Y también saludando a las personas que se conectan allí a través de vía internet y que lo verán pues, inclusive esta predicación en su momento a través de YouTube. Bueno, que la paz de Dios sea con todos nosotros y la gracia de Dios que es eterna, la gracia de Dios y su misericordia que es grande, esté con cada uno de nosotros todos los días. Bueno, Dios es un Dios de misericordia, es un Padre de consolación. Bueno, si algo yo he aprendido del Señor, o aprendido, o he visto, o he vivido del Señor, es su misericordia, su gracia, hermano. Porque en verdad yo no me, o sea, ni yo ni nadie pienso, y así es, son merecedores de tanta gracia, de tanto amor. El Señor dice que de tal manera amó al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es tan grande, tan eterno, tan poderoso, tan inmenso, que es incalculable, es inmedible. Entonces ese amor está con nosotros en este día, y que ese amor, esa paz esté con todos nosotros en este tiempo. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y a la vida, Señor, de todos aquellos que la recibimos, Señor. Y aún, Señor, que quede como una palabra, que no quede como teoría, Señor, sino que aún entre nuestros corazones y produzca fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, tu palabra es verdad, Señor Jesús. Trae reposo a los corazones, trae consuelo a los corazones, trae una esperanza, Señor, en este día, una esperanza viva, Señor Jesús, a todo este pueblo, Señor Jesús, que me está escuchando en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque usted es fiel y es verdadero, Señor. Y esto sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo muy importante es cuando uno, en verdad, ha recibido de parte de Dios una palabra. Digo lo siguiente, muchas veces se piensa que predicar tiene que ver con tomar algunos versículos que estén estructurados, o que me parece a mí que deba predicar este día, o qué palabra o qué versículo lleva una secuencia, o qué historias están allí relacionadas para yo poder hablarla a los otros y que los otros puedan recibirla. Y tal vez algunos puedan decir, mira, una gran predicación, una gran palabra, pero realmente, hermano, hay una responsabilidad mucho mayor de eso. Es una responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, el pensamiento de Dios en este tiempo. Hay dos palabras bien importantes, que son la palabra logos y la palabra rema. Cuando vemos la palabra logos y rema, ambas son traducidas como palabra. Pero el logos tiene una diferencia al rema. El logos es como la palabra o el pensamiento escrito, o la palabra misma en todo su contexto. Digamos, esta es la palabra de Dios, el logo de Dios. Dice que esta palabra es eficaz y es como una espada, es más cortante que una espada de dos filos, que va hasta los tuétanos, que parte el alma y el espíritu, diciendo en los corazones. Esta palabra, este logo, es esta palabra que el Señor nos dice siempre que la instemos, que la prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra, este logo que Dios nos ha dado. Ahora bien, esta palabra, de hecho la palabra logos, quiere decirle más o menos la definición, es la palabra o la expresión del pensamiento. Es como un razonamiento expresado en palabra. Entonces cuando Timoteo dice eso, o Pablo dice a Timoteo eso, que prediquemos la palabra afuera y fuera de tiempo, que redarguye, exhorta, quiere decir esta palabra de Dios, que es una palabra sana. También en su momento dice la palabra que algunos no van a soportar esta palabra. No van a soportar esta palabra y van a querer ir en pos de su mente, en pos de sus pensamientos, en pos de sus sentimientos y emociones. Entonces nosotros perseveramos, pero en la palabra de Dios. La otra palabra que es muy hermosa allí es la palabra rema. Esta palabra rema también es muy importante porque tiene que ver con la palabra hablada, con la palabra dicha, con la expresión de Dios, pero es como algo más dinámico. La palabra de Dios es lo que dice Él cada día. Bueno, en este tiempo nosotros, tanto los que estamos aquí en este lugar, aún como los que están allá en sus casas y están en otros lugares, necesitamos escuchar la palabra de Dios para mí en este día. La palabra de Dios para nosotros en estos tiempos. Hay muchas palabras, hay muchas historias, pero ¿qué Dios me quiere hablar a mí en este tiempo? ¿Qué Dios me quiere decir a mí en este tiempo? ¿Cuál es su palabra viva y eficaz? ¿O cuál es su palabra que en este tiempo llega a mi vida y me va a transformar? Por eso dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema que viene de la boca de Dios. Nosotros, inclusive en la oración que llama el Padre Nuestro,
decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Podemos decir danos hoy nuestro rema de cada día. Es decir, hermano, la palabra de hoy y la palabra de Dios cada día es fresca. La palabra de Dios va con el día, va con la situación, va con cada contexto, va con cada persona. Yo le digo lo siguiente, inclusive cuando yo estoy tratando de hacer una predicación o compartir texto con algunos hermanos, ciertamente yo leo y leo muchos textos, comparto unos textos, pero siempre le digo aparte de todo eso, busco como un tiempito. Señor, pero ahora inclusive yo quiero un texto o quiero una palabra más hacia mí. ¿Cuál es tu rema para mí hoy? ¿Cuál es tu palabra que tú me quieres hablar a mí, a mis sentidos? Pues de repente no es para todos, pero es una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es porque Dios quiere guiarnos. Cuando Dios en este tiempo, el Espíritu Santo de Dios es vivo y quiere seguir guiando a su pueblo. Dice la palabra de Dios que los que somos hijos de Dios somos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces esa palabra de Dios sigue guiando. Ese rema de Dios sigue guiando, sigue hablando de nuestros sentidos. Esa palabra dice el Señor ahí en Juan, que esa palabra que Él nos habla son espíritu y son vida y vivifican. Amén. Bueno, entonces, yo pido al Señor también estos días, Señor, cuál es la palabra o en este tiempo que tú quieras hablar a tu pueblo. Y vamos a leer en este momento, para eso mismo, en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 5 y 6. Esta es la palabra que el Señor me está dando estos días, la estaba masticando. Y amén, que llega a nuestros corazones. Dice la palabra allí en el nombre de Jesús: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En la versión, la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y ahí mismo en Proverbio 28-23 dice lo siguiente: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. Amén, hermanos. Bueno, en este tiempo, esta palabra Jesús me la estaba poniendo allí en el corazón, porque, hermano, es necesario que prediquemos en este tiempo la palabra de verdad del Señor. Mucha gente está esperando de nosotros una palabra. Dice la palabra de Dios que somos la iglesia, que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. La sal, hermano, se usa para preservar. Esta tierra, hermano, sin la sal, sin la iglesia, va en un rumbo de putrefacción. La sal es lo que le ha sentido también a todo esto, lo que sazona todo esto. Nosotros como la iglesia tenemos esa palabra. Nosotros tenemos esa palabra de vida y tenemos también ese amor para poder llevar esta palabra a otras personas. Dice la palabra allí, como les comentaba, que es mejor la reprensión manifiesta que el amor encubierto. Y fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Ahora, muchas veces es mejor decir la verdad, y siempre es mejor decir la verdad, aunque algunas veces duela. Dios sabe los tiempos y la manera, inclusive Dios nos da palabras en los labios para hablar con palabras sazonadas con sal. No decir las cosas como yo quiera decirlo, a mi manera, pero sí la palabra de Dios que quiera decir. Dice el Señor inclusive que en aquella misma hora, cuando estemos en necesidad, Él va a poner en nuestros labios la palabra que hemos de hablar. Bueno, no todo el mundo va a recibir la palabra, no todo el mundo está en la misma situación, pero el Señor nos da el labio de sabios, dice la palabra de Dios, y oído de sabios, para aprender a hablar al cansado, para aprender a hablar a las personas que tienen una necesidad en este tiempo. Hay muchas palabras que podemos decir, pero en este tiempo hay muchos corazones que están cabizbajos, muchos corazones que también están desfallecidos a causa de expectación de muchas cosas. Necesita una palabra de verdad, porque no es una palabra, una esperanza hueca. No son mis opiniones, no son mis promesas, sino son la palabra de Dios para un pueblo. La palabra de Dios y sus promesas que son fieles y verdaderas. Esa es la palabra de Dios que necesita este mundo, hermano. Y somos nosotros como la iglesia la que tenemos esa palabra, la que tenemos esa medicina que la podemos administrar en este tiempo de parte del Espíritu a este pueblo. Dice la palabra también que a nosotros se nos ha dado un espíritu y se nos ha dado un ministerio
que es un ministerio de reconciliación, que los hombres sean reconciliados con Dios, que los hombres entren en las paces con Dios, porque el tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca. No hay tiempo para jugar, no hay tiempo para retraerse, sino hay tiempo para ser firme en lo que Dios nos está dando. Cada uno en su contexto, cada uno de la manera como Dios está hablando, pero cada uno de nosotros es luz del mundo y somos sal de la tierra. El Señor habla y son palabras y sus promesas son verdaderas. Por eso también Proverbios 28 dice que el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con su lengua. Lisonjea o lisonjear también significa como que lo alaba a esta persona con su lengua, ¿no? Bueno, muchas veces o la gente piensa que alguna vez un amigo, o se dice que alguna vez se cree que un amigo tiene que estar de acuerdo con todas las cosas que uno piensa o con todas las cosas que uno dice, pero un amigo no siempre está de acuerdo. Un amigo muchas veces te va a decir las cosas porque es por tu bien. Dice la palabra de Dios, muchas veces nosotros nos quedamos en silencio, pero el Señor dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto, porque uno puede evitarle a una persona un daño mayor. Cuando Dios le habla a su pueblo, cuando Dios disciplina a su pueblo, es porque Dios ama a su pueblo. Cuando un padre disciplina a un hijo, es porque quiere evitarle un daño mayor. No es para destruirlo nunca. Siempre es para disciplinarlo, para hacerlo crecer, para enseñarlo y para evitarle cosas peores en un futuro. Por eso dice la palabra que son fieles las heridas del que ama. La reprensión, las heridas son fieles de un amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Yo prefiero que me hablen con la verdad y que me hablen la palabra y que me hablen de corazón a corazón, a sencillamente no hablar o sencillamente me digan mentiras. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque este pueblo necesita, hermano, palabra de Dios. Este pueblo necesita que esa comunión, esa comunicación. Y después, ¿qué va a ocurrir, hermano? Que muchos nos van a agradecer. Muchos nos van a agradecer que en su momento les dimos la palabra aceptada. Que en su momento, aunque nuestro amigo de repente nos vea mal o no le gustó, mira, esta palabra de repente me pareció un poco fuerte, pero también la palabra que tenía el espíritu preparada para esa persona en ese momento, para evitarle algo más allá. Era la palabra que iba a hacer que pudiera cambiar su rumbo. Nosotros somos puestos, hermano, como atalayas de Dios, dice la palabra de Dios, allí en Ezequiel. Somos atalayas, somos vigías. Estamos allí para ver el peligro y para anunciar. Bueno, estamos en tiempos postreros. Estamos en tiempos, dice la palabra de Dios, que lo define como tiempos salvajes, tiempos peligrosos. Entonces no podemos andar de cualquier manera. El hermano pastor, el hermano José nos hablaba en este tiempo, que lo dijimos la vez pasada, que Dios nos habló al principio de este año, pedirle a Dios sabiduría, a través del texto allí en Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. También muchas veces ignoramos, mira, ¿por qué el Espíritu está hablando de esto? ¿Por qué el Espíritu no habla de otra cosa? Porque el Espíritu sabe lo que hace falta. El Espíritu sabe lo que hace falta a su pueblo, y si dice, prepárense sabiduría para poder discernir las cosas, para poder estar alineado, hermano, con el sentir del Espíritu, para poder estar alineado con lo que dice el Señor. Bueno, muchos a nosotros nos van a agradecer que le demos esta palabra de vida, porque dirán, mira, yo estaba en esta condición, más con esa palabra que tú me diste, mi vida cambió, mi condición cambió. Y esa es la misión de la iglesia, hermano. En este tiempo que ha pasado, inclusive todas estas cosas, hay que tomarlo, hermano, lo bueno. Y el Señor dice, mira, que hay que salir, hay que expandirse. Hay cosas que van a ir cambiando en el tiempo, no todo se puede hacer. Inclusive uno, en este tiempo que llama la gente de pandemia, muchas veces uno se da cuenta realmente qué es lo que queda. Puede haber mucho espectáculo, muchas cosas, mucho sonido, mucho de todo, pero realmente lo que queda en este tiempo es la palabra de Dios que va a redarguir, la palabra de Dios que va a exhortar, la palabra de Dios que va a animar, la palabra de Dios que va a encaminar, la palabra de Dios que va a mostrar el camino por donde debemos andar, el camino que debemos escoger. Hay muchos caminos, hay muchos pensamientos, pero Dios es que nos da en este tiempo los pensamientos y los caminos que Él quiere darnos. Amén. Mira lo que es allí lo siguiente. Vamos a leer también en Hebreos 12, 11. Dice la palabra: es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos son ejercitados. Bueno, Dios quiere que tengamos su fruto de paz.
fruto apacible. Tal momento, hermano, cuando uno le llega a la disciplina o le llega algo, uno piensa, no, pero ¿por qué me llega esto? ¿Por qué pasa esto? Es porque el Señor quiere darnos tiempo de paz, tiempo apacible. Tal vez en el momento no comprendamos. Muchas veces los niños en su momento no entienden por qué la disciplina de un padre o por qué un lineamiento de un padre. Pero en su momento, a la postre, él verá cómo es trajo fruto en su vida, fruto de justicia. Por eso dice la palabra allí en Proverbio que decíamos que el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con su lengua. El que le dice la verdad a alguien, el que ayuda a alguien, el que le muestra este evangelio, mira, le muestra, mira, hay un camino, hay un Señor, hay una vida, hay un camino de muerte y hay un camino de vida. Dice el Señor que pone delante de ti y pone hoy los cielos y la tierra como testigos, que pone delante de ti lo bueno y lo malo, la maldición y la bendición, pero Dios quiere que tome la bendición. Entonces, hermano, es poder hablar a este pueblo, pero con una palabra, no cualquier palabra. Porque también este punto, muchas veces queremos exhortar o queremos reprender según nuestras maneras, según nuestras formas. Pero si yo quiero que tengamos este momento o este tiempo, palabra sazonada con sal, con la intención correcta. La intención correcta es salvación para el pueblo, salvación para mucha gente. Dice la palabra también de Eclesiastés que cuando las palabras se dan, y así sean palabras, dice que el predicador buscaba palabras de sabiduría y palabras agradables para hablar al pueblo. Pero esas palabras son como clavos hincados en los hombres. Así que ocurre que esa palabra dada por un pastor, dice la palabra, por un hermano en las congregaciones, son como clavos hincados. Porque esas palabras van a cambiar la vida. Bueno, en este mundo, hermanos, esto va más allá de religión. Esto sencillamente va a las vidas. A Dios no importa, son las vidas, las personas. Que la persona pueda tener fruto en su vida y puedan ver la diferencia entre haber creído y no haber creído. Que pueda ver cómo Dios actúa en su vida, porque Dios quiere dar paz. Entonces Dios quiere que en este tiempo tengamos fruto de paz. Por eso esas reprensiones, esa disciplina, tal vez en su momento no son causa de gozo, pero van a traer frutos de justicia. Por eso también en Lamentaciones 3:31 dice lo siguiente: porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Detrás de todas las cosas siempre hay un propósito, hermanos. Y es para nosotros, es para nuestra salvación. Tanto en las tribulaciones como la consolación, dice Pablo, es para salvación y consolación. Tanto las pruebas como las cosas que nos ocurren también, que vemos como buenas, son para nuestra salvación y para nuestra consolación. Mira lo que dice también 2 Corintios 7:8. Voy a poner un poco en contexto con respecto a esta carta. 2 Corintios 7, verso 8. Básicamente Pablo en su primera carta había exhortado a la iglesia en Corinto, pero también en su segunda carta sigue también hablando de la palabra y la sigue animando. Dice la palabra allí: porque no afligí porque aunque os contristé con carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por parte nuestra. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Amén. Hay una tristeza que es según Dios. De hecho, en la otra versión dice lo siguiente: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Hay tristeza que es según Dios. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero son para nuestra salvación. Y de hecho Pablo allí, un poquito más adelante, hermana, por favor, creo que en el 12, 11, 12 para ver. Ok. Aquí dice lo siguiente, en el 11. Dice: porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa,
qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Bueno, básicamente lo que quiero decir con este punto, hermanos, es que en su momento Pablo reprendió a la iglesia. Y en su momento hubo tristeza en sus corazones. En su momento fueron como exhortados. Dijeron, mira, nos está hablando una palabra de exhortación y más de exhortación de reprensión. Pero esa palabra, hermano, que en su momento causó tristeza. Y Pablo dice, bueno, me empezó a haber causado tristeza. Pero yo sé que esa tristeza de la postre era conforme a la voluntad de Dios, porque era para la salvación de ustedes. Entonces hay cosas que muchas veces no comprendemos en nuestras vidas, pero cuando estamos en la mano de Dios y estamos en el propósito de Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas nos van a ayudar a bien porque tienen un propósito detrás de ellas y hacerlo conforme a la imagen de Dios. Pero esto, hermano, es algo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. El Señor está permitiendo también ciertos tiempos, ciertos momentos para ese momento de reflexión. Para que entendamos, hermano, que en este tiempo el Señor viene y viene pronto. Es la palabra que dice allí Pablo en 1 Corintios 16, 22, que Pablo dice, el Señor viene. El Señor viene. Bueno, esa es la palabra, Maranata. Esa palabra allí es Maranata. Maranata, el Señor viene. Bueno, mucha gente, hermano, está en este tiempo sin Dios. Mucha gente, inclusive nos pueden reprochar el no haberle dado esta palabra. Mucha gente dice, mira, pero si tuvieran la medicina en sus manos, si tienen la vacuna en sus manos. Mucha gente está buscando una vacuna en este tiempo, una vacuna que sane su cuerpo, pero que no trasciende este mundo. Nosotros tenemos la vacuna en este tiempo que trasciende no solamente para este tiempo, sino para el mundo venidero, que es la salvación de Dios. Se la tiene el Señor para con nosotros y a través de la iglesia una palabra de vida para que muchos sean salvos. Tenemos esa medicina de parte del Señor, esa vacuna para salvación. Entonces, ese tiempo, hermanos, tenemos que alinearnos con este pensamiento del Señor. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Algunos podemos verlos, otros no podemos verlos, pero necesitamos estar en sintonía con el Espíritu para ver esto. Hablamos, o los hermanos compartían hace rato, un poco de los tiempos, y hablando de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Ahora hay un tiempo para todas las cosas. El tiempo del Señor está cercano. Ahora tenemos que saber leer los tiempos y las sazones. Los tiempos y las sazones. El tiempo, hermano, de que este evangelio, como decía el hermano José, se ha predicado. Se ha predicado aún con denuedo. Porque hay mucha gente, hermano, que están sin esperanza y sin Dios. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de ir atrás. No hay tiempo de que este evangelio sea predicado porque el Señor viene pronto. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer por ese momento, hermano. En Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17 dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, el que tiene sed y quiera tome del agua de vida gratuitamente. Y en el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Bueno, si el Espíritu dice ven, si la esposa dice ven, ¿qué yo debo decir? Que soy parte de la esposa. Ven. A veces decimos, no, Señor, no vengas. No vengas. Es como si no estuviéramos ahí alineados con el Espíritu. El Espíritu de su ansia, el Espíritu quiere decir, dice ven. La iglesia, la esposa, dice ven. El Señor dice yo vengo pronto. El Señor tiene su venida como por tardanza, como dice la palabra de Dios en Pedro. El Señor es paciente para con nosotros. Es paciente para con todo el pueblo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. El Señor ha sido paciente, pero también los tiempos están marcados. El Señor sabe los tiempos, sabe tanto el día como la hora. Ciertamente nosotros como hombres desconocemos el día y la hora. Dice que aún los ángeles del cielo desconocen el día y la hora, pero el Señor la conoce. Nosotros no conocemos lo que llaman el cronos, el tiempo cronológicos, pero sí podemos entender cuál es el tiempo caído de Dios. El tiempo oportuno, como decía hace rato la hermana Mati, el tiempo oportuno. Ese tiempo oportuno es el tiempo de Dios para las cosas. El tiempo de Dios, hermano, para establecer su reino como Él ha querido, para venir por su iglesia, para venir por los santos. Y es tiempo, hermano, de que nosotros nos alineemos a esa mente.
No puedo decir que el Espíritu diga ven, la iglesia diga ven, y yo diga no vengas. Porque tengo muchas cosas en mi mente, en mi corazón. Y le digo esto, hermano, no me falta misericordia, sino que ese debe ser nuestro anhelar. Porque a medida que yo anhelo esto, a medida que yo busco esto, yo me voy a alinear con el sentimiento del Espíritu. Y yo me voy a alinear con lo que el Señor quiere. El Señor quiere venir, pero Él dice también que son cosas necesarias que deben ocurrir. Va a ocurrir muchas cosas en este mundo, pero una de ellas también que debe ocurrir es que este Evangelio sea llevado a todo lugar. A todo lugar. Este Evangelio sea llevado a todo lugar. Pero también hace falta que la iglesia también se prepare, que la iglesia se atavíe adecuadamente para la boda del Cordero. Dice que la iglesia somos esa novia que va a ser, que está desposada, que va a ir a la boda del Cordero con el Señor. Pues tenemos que estar preparados nosotros. Y dice la palabra de Dios que esa novia se viste y a él se le ha concedido de que se vista con lino fino, que se vista apropiadamente. Y ese lino son las obras santas o las obras justas de los santos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos anhelar esto, hermano. No solamente esperarlo, sino anhelarlo. Vamos a leer un momento allí lo que dice Segunda de Pedro. Vale, Segunda de Pedro, un momento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire, vamos a leer unos cuantos versos. El verso 4. Vamos a leerlo del 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio. Bueno, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene Cristo? Y hasta algunos se pueden burlar, porque en el tiempo habían burladores. Bueno, Cristo va a venir a nuestras vidas. Nosotros en su momento tenemos que dar cuenta delante de Dios. Sea que primero venga Él a buscarnos, o sea que yo tenga que ir antes delante de su presencia. Pero yo no me escapo de eso. Eso que ir delante del Señor. Pero gracias a Dios porque es delante de un Dios de misericordia. Que en este tiempo es un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios que se ofrece con todo el amor para que tengamos paz y tengamos salvación. Y delante de un Dios que nos ama. Y delante de un Dios que se ha dado por nosotros con todo el amor. Entonces, hermano, esto es algo que viene. O sea que yo vaya primero para aquel lado o que venga a buscarme. Pero esto viene. O sea, esta gente se burlaba porque no conocían esto, pues. Pero en el 8 dice lo siguiente. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esta es una voluntad de Dios. La voluntad de Dios no quiere que se pierda. La voluntad de Dios dice que no quiere la muerte de quien muere. Él no quiere tanta maldad ni tantas cosas que ocurren en el mundo. La voluntad de Dios es que todos los hombres puedan conocerlo y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que puedan conocer a ese Padre que los creó con amor, a ese Padre que los creó con un propósito. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven. Pero conoce los corazones y la mente de las personas. Y dice allí en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Bueno, dice también en otra versión, bueno, vamos a leer también el 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros tenemos la esperanza en Dios, tenemos promesas de parte de Dios. Bueno, este cuerpo se va a deshacer. Esta vida, dice la palabra de Dios, que este templo, este tabernáculo se va a deshacer. Pero tenemos en Dios edificios, moradas eternas. Tenemos en Dios un edificio y tenemos en Dios un cuerpo semejante, que va a ser semejante al de la gloria suya, sin corrupción, sin muerte. O sea, nuestra esperanza va más allá de este mundo. Ciertamente creemos que veremos la gloria de Dios en este tiempo. Pues dice la palabra de Dios que heredaremos 100 veces más de la tierra y heredaremos el reino de Dios.
Es decir, recibiremos la gloria de Dios, veremos la manifestación de Dios en este tiempo, la mano de Dios poderosa en este tiempo, la mano de Dios también misericordiosa en este tiempo, pero también veremos la gloria después de este tiempo. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta sobre todo en las cosas de arriba. Dice el Señor que las cosas que vemos, todas son pasajeras, todas son temporales, pero las que no vemos son eternas. Si ponemos o aprender a poner esa mirada en las cosas eternas, aprender a poner nuestra inversión, nuestro corazón, nuestro tiempo en las cosas eternas, porque todo lo demás pasa. Algo muy hermoso es que en otra versión dice también, esperándoos, dice, y haciendo todo lo posible para apresurarla. No solamente esperar la venida de Dios, sino inclusive también haciendo lo posible para apresurarla. Dice, apresurándonos, apresurar, dice también en otras versiones, porque es de anhelar esto, hermano. Entonces tenemos que anhelarlo. Dice que tenemos que amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor, cuando amamos su venida, vamos a movernos más conforme a cómo se mueve. Vamos a buscar las cosas que Él busca, porque sabemos que queremos que Él venga. Y si estamos alineados con ese sentimiento, vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar ese arrepentimiento en nuestros corazones. Porque el Espíritu nos hace decir y nos hace ver, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Porque hay un mundo, hermano, ciertamente que hay injusticia. Hay muchas cosas en este mundo que están ocurriendo que no son voluntad de Dios y tienen todo su tiempo. Amén. Entonces vamos a leer también allí un momento en Hechos, capítulo 3, verso 19. Está hablando del apóstol Pedro. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que ha sido de tiempos antiguos. Entonces nosotros, cuando estamos alineados con ese sentir del Espíritu, buscamos eso, hermano, arrepentimiento constantemente, un cambio de mente, un cambio de corazón constantemente. ¿Para qué? Para arrepentirnos, alinearnos con el Señor, alinearnos con el sentir del Espíritu. Si el Señor dice, si el Espíritu dice ven, yo digo ven. Si la novia dice ven, yo digo bien. Si yo necesito alinearme con ese pensamiento, necesito hacer lo necesario, procurar esa venida. Dice, ese arrepentimiento y esa conversión es para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios para nuestras vidas, tiempo de refrigerio. Y Él envíe, hermanos, como fue antes anunciado, a quien de cierto, a Jesucristo, pues. Y Él envíe a Jesucristo como fue antes anunciado. Amén. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Bueno, este es lo que nosotros necesitamos alinear también este tiempo como la iglesia. Bueno, tenemos que ver, discernir los tiempos y las sazones. Vamos a leer un momento ahí de Tesalonicenses, capítulo 5, hermano. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora, el Señor dice que ciertamente Él va a venir como ladrón en la noche. Él va a venir como ladrón en la noche. Vamos a leer capítulo 5, verso 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros tenemos una esperanza, hermano.
Tengo una esperanza en el Señor. Entonces este tiempo no es tiempo de dormir, no es tiempo de ir atrás. Nosotros no somos aquellos que retroceden, somos aquellos que avanzamos en el Señor. Ahora, en los últimos tiempos dice la palabra que va a haber lo que se llama la apostasía, que va a venir con mucha fuerza. Y la apostasía sencillamente es alejarse de la fe, alejarse del Señor. Y eso va a venir con mucha fuerza sobre el mundo. Es uno de los signos de los últimos tiempos. El Señor dice que estemos percibidos. De hecho, el Señor dice en 2 Tesalonicenses que Él no va a venir sin que antes venga el anticristo o el hijo de perdición, y sin que antes venga la apostasía, que es que mucha gente o mucho pueblo, mucha gente van a dejar esta fe. Este es un punto, no voy a tratarlo mucha profundidad por el tiempo, pero sí quiero decirle lo siguiente, hermanos, que el Señor dice, mira, tiene que ver los tiempos y las ocasiones. Estas palabras son cronos y kairos. Los tiempos cronológicos no lo sabemos, el día y la hora no lo sabemos, pero las ocasiones, que son el kairo, que son los tiempos como se están moviendo, sí, hay que aprender a discernirlos. El Señor le decía a los fariseos y a los escribas, cuando ustedes ven las nubes que vienen del desierto, dicen va a ser calor, y hay calor. O sea, usted puede leer los signos de los tiempos, o sea, de los tiempos físicos, de las temporadas físicas, pero no saben distinguir este tiempo. Ellos no pudieron distinguir el tiempo de su visitación. Ellos no pudieron distinguir el tiempo que Jesús estaba con ellos, que el amado de las naciones, que ese Señor que esperaban, estaban con ellos. Ellos no pudieron discernirlos. ¿Por qué? Porque no estaban alineados con el Señor en el Espíritu, con lo que el Señor quería. Pero el Señor quiere que en este tiempo nosotros estemos alineados con Él. No sabemos el día exactamente ni la hora, pero sabemos que los tiempos están difíciles y que están ocurriendo ciertas cosas, y van a ocurrir ciertas cosas, que tengamos pan todo esto, que el Señor dice que van a ocurrir muchas cosas sobre esto, sobre este mundo, pero tengamos paz. Dice que por esta ignorancia de lo que va a ocurrir sobre este mundo, dice que habrá muchos rostros de fallecidos, muchos rostros, dice la palabra de Dios, de fallecidos a causa de la expectación de las cosas que ven. Mucha gente desorientada, mira, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No entiendo, y entra en angustia. Pero el Señor dice, cuando te vean todas estas cosas, más bien confiar, erguíos, porque la redención está cercana. Quiere decir que nuestro Señor está cerca también. Ahora, el Señor viene también por su iglesia. El Señor dice que va a guardar a su iglesia de esa ira venidera. Nosotros no estamos guardados para ira, estamos guardados para el Señor, estamos guardados para salvación, estamos guardados para esa salvación con el Señor. Dice en el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios a nosotros no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso no temamos. Así los tiempos estén muy fuertes, así las situaciones estén muy fuertes, así dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy el que estoy en control de todas estas cosas. El Señor tuvo que decirnos todas estas cosas antes de que ocurran, para que en Él tengamos paz, para decirnos que Él está al control de todas las cosas, para decirnos que no tengamos miedo, hermano, no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Si es necesario, hermano, sí tomar acciones. Si es necesario, como dice la palabra, no dormir, sino velar, ser sobrios. No es tiempo para jugar, o sea, en el sentido de andar en una mente, si soy, no soy cristiano, si amo o no amo a Dios, yendo a obras muertas, hacia atrás, hacia adelante. No estamos tiempo para jugar, estamos tiempo para avanzar y creer. Y estamos tiempo, hermano, inclusive para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es necesario, hermano, que el Señor haga en nuestra vida cambios sustanciales. No solamente por aquella vida venidera, sino por nuestra vida actual. Dios quiere dar inclusive este tiempo fruto, que tenemos fruto de paciencia, fruto de justicia, fruto de paz. Bueno, entonces el Señor dice eso, que no sabemos el día y la hora, pero el Señor dice allí en el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros aquel día no nos sorprende. El tiempo de su venida, el Señor, a nosotros no nos debe sorprender, porque nos tenemos que saber leer los tiempos y las sazones. Nosotros no vamos a ser sorprendidos. Para los que andan en oscuridad, sí van a ser sorprendidos. Pero para los hijos de Dios que andamos en luz, que somos hijos de luz, que somos hijos del día, que no andamos de noche ni en tinieblas, dice la palabra de Dios, no vamos a ser sorprendidos, porque conocemos cómo el Señor está hablando de este tiempo. El Señor dice que nos alineemos. Hay mucho que compartir con este tema, ¿no? Pero para resumir, el Señor quiere que nos alineemos, hermanos, a su sentimiento, al sentimiento del Espíritu, que debe venir pronto por su iglesia, que también debe hacer la boda del Cordero, de esposarnos. Bueno, hay que tener en este tiempo también
El Señor me está dando más este tiempo, eso en el corazón, mucha misericordia por mucho pueblo. Hay muchas cosas, aún en estos tiempos, Dios quiere ir sobre ritos, sobre tradiciones, sobre estructuras, porque Dios quiere las almas, a las personas. Dios quiere que las personas sean felices. Dios quiere que la gente pueda conocerlo en este tiempo. Que la gente no conozca una religión, sino que conozca a un Dios vivo, a un Dios real. Estamos en estos tiempos que como son tiempos de cosecha. Los campos están verdes. Amén. Que también como iglesia podamos alinearnos para un sentir, primeramente con el Señor y segundo nosotros como hermanos. Que tengamos esta visión, que tengamos esta visión del Espíritu. Este deseo del Espíritu quiere decir, ven. Entonces dice, sí, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, hermano, Dios le bendiga. También quisiera orar también por todos nosotros, los que están conectados. Bueno, y esta palabra, hermano, que sea para nuestra esperanza. Sea para nuestra esperanza, hermano, porque no hay tiempo de retroceder. Hay tiempo, en verdad, que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de creer. Este es un tiempo de creer. Este es un tiempo de no argumentar. Este es un tiempo de creer a Dios, creer en su palabra, de que el Espíritu Santo nos mueva y nos guíe. Necesitamos muchos guías del Espíritu Santo en este tiempo para poder movernos en todos los lugares, inclusive en nuestra empresa, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, en nuestros contextos. Verá que el Señor nos está guiando y el Señor nos guía a su pueblo. El Señor quiere que estemos allí confiados en Él, ahí reposando allí en su pecho. Que estemos confiados que nosotros no hemos sido guardados para ira, nosotros no hemos sido guardados para condenación ni para destrucción. Nosotros hemos sido guardados para bendición, para vida eterna, para gozo eterno. Entonces también esta palabra puede llegar a mucha gente. Mucha gente está esperando una palabra de vida, una palabra que pueda ayudarnos y que pueda levantarlos. Y podemos quitar también inclusive todo pensamiento, hermano, que obstruya este pensamiento del Señor. Pero al Señor sea la honra y la gloria. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tu pensamiento para con el hombre son pensamientos de bien y no de mal, Señor Jesús. Porque tu objetivo, Señor, es restaurarlo, sanarlo, Señor Jesús. Como aquella vieja bien y quebrada, Señor Jesús, que tú la tomaste, Señor, la sanaste en tus brazos, Señor. Ven y sanar los corazones, las mentes, Señor, a dar vida y a dar esperanza, Señor Jesús. A dar vida y esperanza, Señor Jesús. A que entendamos, Señor, que usted tiene una misión, Señor. Tuvo una misión en su momento, que era salvarnos, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor Jesús. Usted la cumplió, Señor. Pero también este tiempo quiere venir por su novia, por su iglesia, para celebrar esa boda del Cordero, Padre Santo. Para que, Señor, entremos en gozo eterno con usted, Señor. Señor, danos confianza y danos paz en este tiempo, Señor. De tu palabra verdadera, Señor. Podemos repasar tu palabra y en tus promesas, Señor Jesús, que son fieles. Señor, este día, si alguien no te ha conocido como Señor, como Salvador, que pueda ver su corazón este día y pueda entender que tú has venido a salvarlo, a darle vida, que tú no has venido a condenarlo, ni a juzgarlo. Ya hay quien juzgue, ya hay quien condene, pero tú viniste a salvar, Señor Jesús, a las almas y a las personas, Señor. Señor, que nos alineemos este tiempo a sus sentimientos, Señor Jesús, y aún nos movamos, Señor, en esa dirección. Señor, gracias, Señor, porque usted quiere venir pronto. Sí, Señor, ven. El Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Sí, Señor Jesús, ven. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz, Señor,